Y si fuera cierto que tu partido estuviera negociando lo que ellos entienden que electoralmente le conviene y que la candidata no fuera Farideh Raful. Yo creo que eso no es una opción en este momento. A mí no me gusta hablar sobre hipotéticos. Ahora mismo Farideh Raful es una realidad. El PRM está claro que para gobernar 4 años más necesita de un congreso de personas que estén trabajando en base a ese proyecto de gobierno que nosotros queremos continuar. Han querido que yo pierda popularidad. Yo desde que asumí el Senado, bueno, desde antes fui pues objeto de campañas seguro, yo digo siempre, eso hay que adherirlo a un rol de oposición que hicimos que fue muy relevante y que nos ve a nosotros como una amenaza y ya un peligro que sigamos. Las mediciones te dan bien. Yo no espero flores de la oposición política, al contrario, pero ¿con qué pueden contrarrestar? No pueden contrarrestar con el tema de que no hemos trabajado, y han hecho una campaña sostenida. Todas las personas que hablan de la capital tienen que hablar de Farideh Raful. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y, por supuesto, miembro de la dirección ejecutiva de esa organización. Así es, aquí estamos. Buenos días, Farideh. Buenos días, Buenos feliz de días. estar con ustedes. Muchos temas que tratar. Más feliz estoy yo porque Farideh es mi sobrina eso sí, postiza. eso sí. Porque Grey y Tony son mis hermanos. Eso sí. Y yo vi a Farideh chiquitica, con así. No es que ha crecido mucho, tú ves, pero... La vi una niña. Farideh, entonces, es un hecho, tú te inscribiste, tú vas como candidata. Lo que pasa es que como fue reservada la senaduría de la capital, no me tengo que inscribir. Fue reservada y en la reserva se anuncia con nuestro nombre, si Dios lo permite, ya en agosto del próximo mes. Y ese rum que había de que fulano va en la alianza y lo van a poner en la senaduría, Guillermo Moreno, y que esos son mentideros políticos. Eso es parte de todo lo que hay en los corrillos políticos. La política está hecha de mucha intriga, de muchos temas que se manejan antes de concretarse algunas cosas. Nosotros somos y hemos sustentado la senaduría de la capital con mucha dignidad en nombre del Partido Revolucionario Moderno y de los capitaleños, porque yo siempre digo, yo soy la senadora de la capital, llego por la plataforma de mi partido, que es el partido por el que trabajé para llegar al poder y en el que milito y formo parte de la dirección ejecutiva, pero soy la senadora de todos los capitaleños, del que me quiere y el que no me quiere, del PLDista, del de la FUPU, de todos, porque al final lo que tengo es que mantener una conducta ética desde la curul donde estoy para trabajar por una política distinta que fue la que prometimos y hemos estado haciendo. Entonces ya con los aprestos de una reelección presidencial que estamos también empujando desde el partido, donde el presidente de la República no ha asumido todavía públicamente que va o que no va, pero que estamos nosotros entendiendo que debe ir y que estamos impulsando eso, nosotros también queremos acompañarlo en esa concreción de lo que ha sido el impulso de ese cambio. Y yo estoy tranquila, nosotros seguimos trabajando con el mismo ímpetu. Yo soy senadora, ya tenemos 3 años en la curul, hemos hecho transformaciones importantes, hemos acercado la senaduría de la capital a la gente, algo que queríamos y que hablábamos que teníamos que hacer desde antes de llegar, que se humanizara la actividad del legislador. Por primera vez un senador del Distrito Nacional va y está completamente en contacto con el territorio de manera permanente, porque esa es la labor de representación que queríamos nosotros elevar, porque al final lo que somos es voces y representantes del pueblo. Y recuerden también que las elecciones del 2020 marcaron mucho el tema de la representatividad, porque por primera vez los senadores y las senadoras fuimos electos directamente. No fue con arrastre de los diputados ni en una combinación. O sea que usted puede votar por un senador de un partido y diputado de otro. Entonces tenemos una responsabilidad mayor. Y estamos tranquilos, trabajando, esperando que se definan las cosas, pero sin pausas, pero sin prisa. Farideh, hay un plazo, Sí. hay una fecha, estamos en una pre-campaña, Así es. según la ley. Y todavía no hay candidatos que estén anunciados oficialmente por los partidos. En el caso de Farideh Raful y del PRM, la senaduría del Distrito Nacional, y si fuera cierto que tu partido estuviera negociando lo que ellos entienden que electoralmente le conviene y que la candidata no fuera Farideh Raful.
Yo creo que eso no es una opción en este momento. A mí no me gusta hablar sobre hipotéticos. Ahora mismo Farideh Raful es una realidad, es la senadora de la capital, está haciendo un trabajo, he venido haciendo un trabajo continuo, no solamente en la defensa de todo lo que yo entiendo que debe ser una política distinta, honesta, decente, trabajada en base a cambios y transformaciones estructurales. El PRM está claro que para gobernar 4 años más necesita de un Congreso de personas que estén trabajando en base a ese proyecto de gobierno que nosotros queremos continuar y empujar. Los aliados siempre son importantes en diferentes áreas, pero hay mediciones y hay riesgos que los partidos políticos saben hasta dónde tomarlo y cómo deben tomarlo. Siempre las alianzas son importantes porque nos hacen crecer. Ahora, quien construye mayorías, quien construye lealtades, son los dirigentes de los partidos, que generalmente han trabajado para lograr llegar hasta ahí. Y esas transformaciones que nosotros y los cambios que se han hecho con el presidente Abinader se han hecho porque ha tenido un Congreso que ha sabido consensuar para obtener mayorías calificadas, porque no la tenemos en la Cámara, la tenemos en el Senado, con una oposición que ha entendido también el rol que hemos tenido que jugar en medio de un gobierno con pandemia, tomando iniciativas que también vienen a promover la garantía del bloque constitucional. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Las leyes que estaban todavía pendientes de ser aprobadas en una constitución que se aprobó en el 2010 y que hasta la fecha no estaban aprobadas. Eso se ha podido hacer porque nosotros, como miembros del bloque del Partido Revolucionario Moderno, tenemos la visión clara desde que comenzamos a trabajar en el plan de gobierno que queríamos una vez ascendiéramos al poder. Y ese tema yo creo que la dirección ejecutiva del partido lo tiene muy claro. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, me ha dicho que nosotros estamos en una excelente posición y que sigamos trabajando. Yo te quería hacer esa pregunta, Farideh, porque se maneja la especie, principalmente en la oposición, de que Farideh Raful ha perdido popularidad. Han querido que yo pierda popularidad. Yo desde que asumí el Senado, bueno, desde antes fui pues objeto de campañas, seguro, yo digo siempre, eso hay que adherirlo a un rol de oposición que hicimos que fue muy relevante, sobre todo haciendo denuncias que luego todas las denuncias que hicimos han sido ratificadas por investigaciones más profundas que ha ejercido el Ministerio Público y porque nosotros solicitábamos al Congreso Nacional que asumiera un rol fiscalizador. Nos estábamos enfrentando a una élite de poder que no sabíamos hasta dónde llegaba y que todavía tiene ramificaciones en el Estado y en la administración pública, que tiene recursos económicos y que nos ve a nosotros como una amenaza y ya un peligro que sigamos haciendo lo que estamos haciendo en el espacio de poder que nos ha tocado y que la población ha delegado en nosotros, que es la senaduría de la capital. Y eso va a seguir. Pero las mediciones te dan bien. Yo no espero flores de la oposición política, al contrario. Pero ¿con qué pueden contrarrestar? No pueden contrarrestar con el tema de que no hemos trabajado. Y han hecho una campaña sostenida, hablando, por ejemplo, de los endeudamientos, hablando de que nos hemos silenciado. No nos hemos silenciado. Hemos provocado cambios para que no pase lo que pasaba anteriormente y que ellos hacían, que son temas que se trabajan a través de reformas legales. Y lo hemos estado haciendo y lo hemos peleado y nos hemos levantado igual a través de la curul. Lo que no vamos a hacer es un flaco servicio a la sociedad para que las instituciones sigan siendo débiles. Y hemos asumido con mucho decoro ese rol. Entonces, en esa franca campaña, donde también muchas personas se adhieren a ellas porque creen y porque tienen diferencias con nosotros que son totalmente válidas en democracia, se suman también a través de las redes sociales embates, muchos infundados, muchos con temas difamatorios, que nosotros definitivamente no vamos a permitir que nos hagan ruido ni nos desconcentren de lo que estamos haciendo. Y por eso todas las personas que hablan de la capital tienen que hablar de Farideh Raful. Si estuviéramos mal, si no fuéramos una realidad, si no fuéramos algo que puede significar una piedra en el camino para los intereses malsanos de esta sociedad que se ha acostumbrado en muchos casos a manejar sus congresistas a su antojo, entonces no se estuviera hablando de Farideh, se estuviera tratando de competir con otra persona. Cuando una persona está sólida y se quiere tratar de desplazar a esa persona, todos van contra esa persona. Y nosotros tenemos la templanza, la honorabilidad y la tranquilidad de poder soportar todos los embates que vengan, porque no tenemos
nada de que arrepentirnos, ni nada que se nos pueda endilgar que hemos hecho incorrectamente para sacar beneficios personales o que han sido incoherentes con el discurso de renovación, de transparencia y de institucionalidad que queremos enviar a través del ejercicio político que estamos haciendo. O sea que no tenemos miedo. Vamos a una breve pausa porque tenemos muchísimas preguntas con Farideh. Vamos a tratar de que el tiempo no se nos acorte demasiado. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11, Partido Revolucionario Moderno. Farideh, está calientísimo el tema de la Cámara de Cuentas. Se ha hablado muchísimo. La oposición, que fue quien comenzó el tema en septiembre del año pasado, ahora se opone a un juicio político o algún tipo de interpelación y hay muchas motivaciones políticas de todos lados, según dicen. ¿Qué piensa Farideh Raful de lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas, contado por los propios protagonistas y luego por un informe de la Cámara de Diputados? Yo voy a hablar lo que se me permite hablar porque el proceso, recuerden que ya en la Tú vas a ser jueza. Exacto, yo voy a ser jueza. Entonces, si hablo o profundizo un poco acerca de este tema, podría inhibirme, después me motivaría mi inhibición como jueza de llegar al Senado de la República. Lo que sí todos saben es que hay una situación de ingobernabilidad en la Cámara de Cuentas y que esto ha sido evidente y que lo ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas, se han manejado muchos temas y esa ingobernabilidad se da sobre todo porque la forma, los mecanismos en que funciona el Pleno de la Cámara de Cuentas es que es un órgano colegiado, no limita las funciones de cada uno de sus miembros. Cuando tenemos órganos colegiados donde no hay límites, entonces quedan dos opciones. O que las funciones del Pleno sean las que predominen sobre la base de la carencia de una jerarquía expresa establecida en la normativa, o que lo que se haga ahí sea en contubernio con todos los miembros, se dé vuelta la cara hacia atrás y todo el mundo llegue de acuerdo. El gran problema de la Cámara de Cuentas históricamente fue que era compuesta por políticos y los partidos políticos hacían una repartición para designar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas terminó siendo una Cámara de Cuentos, históricamente, porque las auditorías, no se dio en la las auditorías que salían de ahí, yo creo que ahora fue diferente. ¿Cuál fue el criterio que primó en la selección que hizo la Cámara de Diputados con las 5 ternas y luego envió al Senado de la República? Por primera vez el Senado de la República toma las 5 ternas y en vez de designar a las personas que encabezaban las ternas, que era lo que se hacía de manera rutinaria, el Senado de la República dijo no, estas 5 ternas vamos nosotros a tomarlas para volver a hacer una investigación acerca de las personas que nos están enviando. Hicimos entrevistas nuevamente de cara al público y de ahí seleccionamos con base a qué criterios. Criterios de que no fueran miembros de partidos políticos y que no hubiera repartición política y que si eran miembros, por lo menos tú puedes tener afinidad con un partido, pero que no seas un dirigente de ese partido político. Ese fue el primer criterio. El segundo criterio, históricamente se habían designado, aparte de la repartición política, abogados como miembros de la Cámara de Cuentas, que hay que recordarle a este país que es el órgano auditor de control externo constitucional y que lo que requiere una Cámara de Cuentas eficiente no es solamente de abogados que conozcamos las normas, sino de auditores y de contables que puedan conocer los procesos. Hasta de gerente. No, claro. Gerente. Entonces queríamos hacer algo que fuera más con personas que estuvieran en el mundo de las auditorías, que es otro mundo. Tú puedes ser auditor legal, pero yo como abogada no manejo términos de auditores y uno ha tenido que involucrarse en todo este proceso, cuáles son los organismos internacionales, las normativas de auditoría internacionales que se aplican a los países que son parte de ella. O sea, hay otro mundo, ¿verdad? Que por eso se contratan y existen firmas también privadas de esa índole. Entonces, ¿qué quisimos? Profesionales de alta calidad, los 5 lo son. Los actuales 5 miembros, independientemente de todo, son 5 grandes profesionales con una gran hoja de vida. No tienen militancia política ni del PRM ni de ningún partido. Podrían tener, y me imagino ahora que se han salido tantas cosas, algún tipo de afinidad, pero no tienen militancia política reconocida. Habían trabajado algunos en el gobierno, pero trabajar en el gobierno es trabajar en el Estado. Eso no tampoco te señala como una persona que tienes algún vicio de conducta, ni mucho menos. Y que fuera la mayor parte de autoridad. Fíjate que el único abogado que entra es Mario Fernández a la Cámara de Cuentas de la terna. Esos fueron los criterios. Y nosotros nos sentimos esperanzados designando esa Cámara de Cuentas. El problema ha sido básicamente de gobernabilidad. Cuando nosotros llegamos al Senado de la
la República sometimos de manera inmediata un proyecto de ley de Cámara de Cuentas en el 2020, antes de seleccionar la nueva Cámara. ¿Por qué? Porque identificamos desde la Cámara de Diputados las debilidades que existían en la ley 1004 de Cámara de Cuentas. Se designó una comisión bicameral, el senador Félix Bautista depositó el proyecto de ley de Cámara de Cuentas, que al final fueron unificados, luego uno perimió porque han pasado muchos años y ahora se ha rendido un informe. La situación actual, yo entiendo que se deriva de ese problema de gobernabilidad. Inmediatamente vimos las declaraciones públicas. Yo dije, ¿cuál es el rol que como senadores nos corresponde en un momento como este? Solamente la Constitución me da la facultad de hacer un juicio político en el Senado. Pero para empezar un juicio político es la Cámara de Diputados quien figura, según la Constitución, como órgano acusador. Quien hace la investigación es la Cámara de Diputados, hace un informe, si encuentra algún tipo de pruebas o evidencias para un juicio político, ese informe lo aprueba el hemiciclo y lo envía al Senado de la República, que se convierte en juez. La situación actual está: ya se rindió el informe, la semana que viene lo va a conocer la Cámara en el hemiciclo, tiene que aprobarse con mayoría calificada. Oigan esto, mayoría calificada, no mayoría simple, hay que lograr un consenso. La oposición ha dicho que no está de acuerdo, porque también había una oposición que buscaba pescar en mar revuelto y que se eliminaran a uno o dos de los miembros que estaban allí. Nosotros estamos esperando que llegue al Senado de la República, si lo aprueba el hemiciclo de la Cámara de Diputados, y allí haremos nuestras pesquisas a través del informe que tiene 295 páginas, más los interrogatorios que ya tenemos en nuestras manos, que este fin de semana nos dedicaremos a estudiar de manera detallada. Pero el proceso implica también de nuevo interrogatorios por parte del Senado. Claro, sí, el juez puede hacer lo que quiera. Nosotros como jueces podemos interrogar, podemos investigar, podemos profundizar a partir de esa investigación que hizo la Cámara de Diputados y citarlos a todos nuevamente y decidir si todos son objeto de juicio político o no. Sin embargo, no se ha detenido el proyecto de la ley de Cámara de Cuentas que está en el Senado de hace 3 años. Ya se aprobó en primera lectura la semana pasada. Ayer se le dio lectura para ser aprobado en una segunda y no se logró. O sea que esta reforma a la ley de Cámara de Cuentas, que tiene 3 años trabajándose, también ya tiene un informe de la comisión bicameral compuesta por senadores y diputados, que próximamente se va a aprobar en el Senado de la República. Y este proyecto de ley tiene modificaciones importantes, pero sobre todo delimita mucho la función del Pleno, del presidente y del vicepresidente, para lograr que haya una jerarquía. No puede ser que un presidente de la Cámara de Cuentas no pueda nombrar personas, que todo tenga que ser aprobado por el Pleno. Eso no puede ser. Hay un tema de discrecionalidad, como funcionan los órganos colegiados, que debe seguirse trabajando. Y hay un tema también de transparencia, de auditorías que deben ser, de los planes anuales que deben ser transparentes y subirse a la página para que todo el mundo sepa, por ejemplo, qué es lo que está haciendo, cuál es el plan estratégico, cuáles son las instituciones y de qué periodo que se van a auditar. Muchos decían, bueno, que se van a enterar y después van a esconder. No hay forma cuando se hace una auditoría especializada, no una auditoría forense, no una auditoría financiera, una auditoría especializada. No hay forma, porque la rutina diaria de las instituciones no permite que si te van a auditar del 2008 a 2010, tú comiences a buscar todo eso y a ocultar. No hay forma. Y eso te necesita un poco más de transparencia, que lo estábamos implementando en este proyecto de ley. Y otras modificaciones que tendrán que hacerse para fortalecer la Cámara de Cuentas y poder delimitar el Pleno, la función del presidente, de vicepresidente en la toma de decisiones, que definitivamente tiene que hacerse para garantizar la gobernabilidad de estos, si se quedan, o de los otros que vengan, o que le quedan 2 años. Farideh, hablando de auditorías, hace unos días salieron auditorías de la Contraloría de la República, presentando, vamos a llamar, irregularidades en diferentes instituciones del Estado. La directora de ética, doña Milagro Ortiz, dijo que eran errores subsanables y el asunto parece que se quedó ahí así. Cuando uno lee, había cosas que no son subsanables, hay cosas... Sí, esa pérdida millonaria, ¿cómo si se saltó la ley de compras o si se malgastó un dinero, bueno, eso no es subsanable. No, tiene que ser investigado. El órgano de control interno, así como la Cámara de Cuentas del externo, el interno es la Contraloría General de la República. Hay que decir que la Contraloría General ha hecho estas auditorías a solicitud del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que tiene un compromiso con esa transparencia y que fue quien dijo que inmediatamente se hiciera, pudieran ser mostradas al público para evidenciar si hay irregularidades en aplicaciones de procesos. Cada auditoría hay que verla
de manera individual, porque a veces una auditoría te refleja, y dependiendo de la auditoría que se haga, hay auditorías forenses, o sea, especializadas, o auditorías financieras. Entonces tú tienes que ver qué tipo de la especializada te cubre todo, la financiera es simplemente egresos, ingresos, que a veces no evidencian con profundidad que si se puede estar ocultando algo o un problema de nóminas, que es donde hay gastos que no se reflejan, nóminas que están por fuera, aplicaciones que se dan. Pero a veces se lo de menos. Pero eso sale en las auditorías. No, mire, señores, le voy a decir algo. En los escándalos de corrupción que estamos viendo, que está el Ministerio Público trabajando, que han sido trascendentales, lo del Ministerio de Hacienda, que quizás uno de los robos más grandes, según la investigación que ha hecho el Ministerio Público, que se ha hecho después de Buenaventura va en este país, y que no han salido muchas cosas, que eso es con la evidencia que se tiene. Los grandes problemas están en las nóminas, porque teníamos instituciones con más de 5 nóminas. Entonces no hay forma de tú rastrearla porque eran contabilidades aparte. En una auditoría financiera siempre no te sale. Son auditorías especializadas que provocan eso, y por eso es importante convocar a que sean auditorías especializadas. Entonces hay que ver qué tipo de auditoría se está haciendo a través de la Contraloría. Si hay irregularidades, el Ministerio Público debe apoderarse inmediatamente. Si un funcionario de este gobierno cometió una irregularidad en un proceso que violenta la ley, tiene que sancionarse y tiene que ir al Ministerio Público. Lo que exigíamos para los funcionarios del pasado es lo mismo que exigimos para los de hoy. Porque ¿qué es lo que queremos construir? Un país donde el funcionario que llegue diga: yo no puedo violentar la ley. Ah, bueno, que hay procesos que no se dan, si no se altera. No, si necesita una reforma, la reforma se da en el Congreso Nacional y eso se tiene que discutir. Es que no puede haber erogación de fondos ni irregularidades en ninguna institución del gobierno. Y estamos en un país que cuando un funcionario dice eso, lo que hace es que arremeten contra él. Tuvimos las declaraciones recientes de un ministro que dijo: nosotros encontramos esto, de 2 ministros que han hablado. Y las redes sociales lo que hacen es que trabajan y arremeten con quien está haciendo una denuncia, y a través de la denuncia se convocan, se despiertan voluntades para impulsar cambios que ratifiquen que las instituciones puedan funcionar bajo las normativas vigentes, porque lo que tuvimos fue una perversión de la administración pública y se sigue teniendo en algunos estamentos. Y esas auditorías reflejan, pues, en muchos casos eso. Y tenemos que allanar el camino al Ministerio Público y decirle: míralo aquí, si hay responsabilidad penal de un funcionario, usted tiene que entrar inmediatamente. Eso es lo que se quiere. Faride, en el caso del deterioro de muchos servicios que antes funcionaban de manera, vamos a decir que aceptable, que han evidentemente desmejorado. Y tú que estás tan preocupada porque el gobierno sea bueno, que sea ético, que sea transparente, que sea de calidad, ¿cómo tú ves ese deterioro que es evidente en muchas instituciones? Hay deterioro en muchas instituciones y hay fortalezas en otras instituciones. A veces el tema de la gerencia es preponderante para llevar a cabo que los servicios públicos de calidad lleguen a la gente de manera oportuna, porque no es lo mismo que tú me des un servicio 5 meses después cuando yo lo necesito mañana. Claro, yo estoy hablando de alto costo, del 911, el tema de alto costo, miren, el tema de alto costo siempre ha tenido problemas, porque en alto costo también se manejaban otros temas que desde que el gobierno dominicano cambió, se trató de trabajar con una diferenciación y se le dio a Promesecal, para transparentar, porque con alto costo se daban otras situaciones no claras, que no voy a entrar en detalle ahora, desde los gobiernos pasados, ¿ok? Ahí hay otro tema que se está tratando de trabajar a través de reformas que se están haciendo incluso con la ley de compras y contrataciones en este momento, que estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda, que sometimos nosotros a iniciativa también del Poder Ejecutivo en una combinación de parte de las leyes que hemos sometido y que estamos trabajando y se están subsanando, pero con normas nuevas. Eso es otra cosa. Y estamos trabajando incluso con pacientes de alto costo para poder transparentar. Con el tema de pasaportes, sí hay que decir que hubo una mala gestión y que definitivamente eso arrojó que muchos pasaportes, que no se hicieran cosas a tiempo y que ahora mismo, tratando de remediar todo esto, haya habido un embudo por la cantidad de solicitudes de pasaportes que se han hecho, se está tratando de resolver. Yo creo que el tema de gerencia en algunos lugares ha sido fundamental y el presidente eso lo sabe y ha tratado de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, hay otras instituciones que han venido trabajando con mayor eficiencia. Yo puedo hablar, por ejemplo, del Senado. El Senado es otro desde que entramos en el 2020, de la dinámica de trabajo, desde las infraestructuras que han dignificado la vida no solamente del legislador, sino
sino también de los empleados que hay allí, desde los baños hasta comedor que no teníamos, desde parqueos, desde salas donde teníamos que hacer las reuniones, desde la digitalización de todos los procesos. Cualquiera que entre a la página del Senado puede encontrar incluso el primer proyecto de ley que se aprobó en el Senado de la República a principios de siglo, porque fueron digitalizados los archivos, el voto electrónico que tampoco lo teníamos. Para nosotros ver por quién votaban los senadores y senadoras, en el caso de Odebrecht teníamos que ver los videos y contar los votos de 1, 2, 3, y así entramos. Y se fueron digitalizando. Hay cosas que se han fortalecido. No todo el mundo que es buen político o buen dirigente es buen gerente. Sí, y eso hay que estudiarlo y hay que trabajarlo. No todo el mundo lo es, y por eso la discrecionalidad siempre del presidente de poder remover a sus funcionarios. Hay otros, por ejemplo, yo creo que la Dirección General de Impuestos Internos ha sido muy eficiente en la labor que ha venido trabajando, se ha fortalecido. Históricamente se viene una reforma y se ha continuado. Esa continuidad de Estado que se le ha dado ha sido importante. Yo pienso que hay otras instituciones como, por ejemplo, la misma CAS, donde auditorías pueden reflejar muchas irregularidades de gestiones pasadas, y ahora ha estado muy enfocada en el trabajo de revitalización de cañadas a través de presupuestos que le ha aprobado el Congreso Nacional, que ha sido muy oportuno y que ha estado directamente en el territorio. O sea, hay varias instituciones, y INAPA también ha tenido, yo creo que una eficiencia, una labor que antes no se veía. Entonces, hay varias instituciones que han reafirmado su compromiso. Aduanas también ha trabajado, y el turismo, por ejemplo, ha venido eficientizando también roles importantes que antes estaban quizás ya un poco aletargados o cansados, y quizás porque hacía falta dinamismo, y se han logrado. Entonces yo creo que es importante el mismo INAIPI con doña Manola a la cabeza, y otras que necesitan una mayor intervención. Es parte de la administración, señores. La administración pública no es fácil. Yo siempre digo, yo quisiera vivir en un país donde no hubiera corrupción, donde todo el mundo entendiera. Yo hablo mucho. Pero no, ese país no existe. Es un problema cultural, conductual, que tenemos que seguir trabajando desde la educación. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, porque corrupto no es solamente el político que llega y roba. Corrupto es cuando enseñamos a nuestros hijos que cuando lleguen a una fila tienen que saltarse y ponerse adelante, violentando el derecho de los que están antes de llegar. Corrupto es que nos vamos en semáforo en rojo y incumplimos la norma y nos sentimos bien porque somos unos más tatanes. Entonces, hay que comenzar a educar en una cultura de transparencia para que la gente entienda que cuando las instituciones funcionan más transparente, que cuando las instituciones funcionan con gerentes que nos dan, tenemos garantías de derecho. Y yo creo que eso es importantísimo, y en ese camino vamos. Y, por ejemplo, el Ministerio Público está haciendo un gran esfuerzo, necesita recursos humanos, necesita recursos económicos para trabajar más y mejor, igual que el sector judicial, que también yo creo que ha hecho un gran trabajo. Educación, Farideh. Educación es un gran desafío en este país, porque tenemos primero que saber para qué educamos, que es lo que estoy hablando. O sea, educamos para ser ciudadanos serviles, que digan sí a todo, o estamos educando para personas transparentes, críticas, conscientes. Que sepa por lo menos leer y escribir y comprender lo que leen. Y ya con el atraso que tuvimos con la pandemia en todo el mundo, República Dominicana no se podía quedar atrás en los estándares. Y yo creo que no solamente un tema de formación de alumnos, sino también de formación de profesorado, y de que las... De gerencia también. De gerencia, pero también de que la política de educación, que es un monstruo, igual que el Ministerio de Medio Ambiente, puedan unificarse sin que los intereses de afuera afecten las políticas públicas que tienen que hacerse adentro, porque con eso también hay que lidiar, con los intereses de afuera que quieren venir a hacer el trabajo que tienen que hacer las entidades públicas. Farideh, en 2 minutos, un segundo periodo de Farideh Raful, ¿cuáles son tus metas? Consolidar las transformaciones que iniciamos. Tenemos más de 22 proyectos sometidos, algunos aprobados, algunos no, y algunos pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados, entre la ley de Cámara de Cuentas, la ley de compra y contrataciones, ley de discapacidad, ley de ciberseguridad que está en la Cámara de Diputados, que es una prioridad para este gobierno en materia de defensa nacional. Ha habido una queja del presidente del Senado de que muchos proyectos están como entaponados ahí en la Cámara. La ley de vacunas, así es. Yo busco también promover en estos 4 años algo que ya iniciamos y que yo decía de la Cámara de Diputados que era para mí esencial, que era contribuir en esa visión de Estado de las instituciones fuertes, en que el Congreso fuera más eficiente. Y para lograr esa eficiencia, no solamente desde el Senado, ya hicimos un diagnóstico de las reformas necesarias que hay que hacer, y hemos elaborado algunas. Nos falta todavía armonizar manuales legislativos con la Cámara de Diputados, porque eso nos permitiría a nosotros trabajar con los proyectos de ambas cámaras de manera más unificada y poder lograr que los mismos se viabilicen. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de ley de Sistema Nacional de Estadísticas que sometimos desde que llegamos, no ha sido aprobado todavía en el Senado. Entonces, 3 años.
¿entiendes? Trabajándolo, no ha sido aprobado en el Senado. Otros que han llegado a la Cámara, que como la ley de vacunas, la ley de ciberseguridad, que no se ha aprobado, tema como la ley de discapacidad, el tema de la ley que sometimos para que no se le cobren los depósitos a las personas cuando vayan a las emergencias, que viola la ley y el derecho fundamental a la salud, pero que se hace en la práctica y que tenemos casos incluso de cuerpos y de personas que han sido retenidas en prestadoras de servicio pública y privada porque adeudan y le dicen no te vamos a entregar el cuerpo, no te entregamos el paciente hasta que usted no pague. Eso no puede pasar en este país. Y nosotros sometimos un proyecto de ley que todavía está en el Senado de la República porque no hay esa celeridad que nosotros quisiéramos tener. ¿Qué hemos impregnado en estos 3 años? Un dinamismo distinto, lo hemos hecho. Pero nos falta consolidar el mismo, esa transformación al Senado para lograr ya que cuando salgamos en el 2028 las cosas caminen por sí solas y que sea la institución la que ya con sus políticas trazadas impulse los cambios sin importar quién venga detrás. Farideh Raful, como siempre, muy agradecido de tu participación y si te reelige, que te lleven a la presidencia. Vamos primero a la reelección. Así será. Gracias, Farideh. Gracias. Éxito, Farideh. Gracias. Nos vamos a comerciales, regresamos inmediatamente a la recta final.